El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un repaso sobre la pandemia por el COVID-19. ¿Ha finalizado la pandemia por el COVID-19? ¿Cuál es el estado actual en El Salvador de los efectos del COVID-19? Para ello contamos con la participación muy valiosa del doctor Jorge Panameño, quien durante más de 28 meses nos ha acompañado en este foro para mantenernos orientados, educados, ilustrados y generar esa función social también como profesional de la medicina, como un profesional de la infectología, con diferentes cursos especializados, diplomados y toda una experticia técnico-médico. Doctor Jorge Panameño, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Ricardo, y como en tantas ocasiones anteriores, es un verdadero privilegio utilizar este medio que tiene una importante audiencia y con el objetivo de contribuir a formar opinión y de aclarar algunos conceptos que son importantísimos, porque parte de la enorme problemática que hemos atravesado desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia, hasta el día de hoy, son informaciones inapropiadas que pueden conducir a decisiones que pueden terminar en grave problema para nuestra salud. Y entonces le agradezco este enorme privilegio y un saludo a su audiencia. Por el contrario, doctor, agradezco que usted hace un espacio desde sus múltiples actividades médicas y también de enseñanza, de docencia a nivel nacional e internacional. En términos generales, doctor, ¿cuál es la condición de la pandemia en este momento por el COVID-19? Bien, desde que este fenómeno dio inicio, hemos insistido en que cualquier valoración sobre la pandemia no debe ser únicamente local, sino que debe tener al menos tres dimensiones para tener una visión lo más acertada posible. Entonces, tenemos que ver qué está pasando a nivel global en el mundo, qué está pasando en la región y qué está pasando localmente, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que es una pandemia, es un fenómeno global y es importante estar pendiente de lo que sucede en el mundo, porque recuerdan dónde comenzó en Wuhan, en China, ¿verdad? Oficialmente el 31 de diciembre de 2019 y declarada pandemia en marzo de 2020, pero muchas personas nunca creyeron que iba a llegar hasta acá la situación. Entonces, para tener una idea, más o menos tenemos que ver qué está pasando. Por ejemplo, vamos a comenzar en una visión global, en una visión regional y luego con estadísticas de lo que está pasando en El Salvador para comentarle en qué momento estamos, de acuerdo a ese análisis epidemiológico y estadístico. Si pudiéramos ver la primera lámina con unas gráficas que son muy interesantes. Estas gráficas se originan, fueron realizadas a partir del Departamento de Salud Pública y del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, que es un prestigioso centro, ¿verdad? De estudios, y publicada en el sitio web que se llama Nuestro Mundo en Datos, por su equivalente en inglés, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver cuál es la situación al 25 de mayo, o sea, el día de ayer. En este momento
la pandemia encuentra su mayor actividad a nivel asiático, en Oceanía, en África, y en las Américas hay una tendencia interesante que les voy a comentar poco a poco. Ahí en ese gráfico podemos ver qué está pasando, por ejemplo, en Sudamérica, en toda Sudamérica, ¿verdad? Ahí podemos ver que si ustedes ven ahí de Sudamérica, South America, hay en este momento en concreto un aumento en el número de casos que se confirman con prueba positiva, ¿verdad? Esta prueba positiva hoy se está utilizando más las pruebas antigénicas de detección nasal, que son de alta calidad. Y cada vez la PCR se va dejando para confirmar casos dudosos, ¿verdad? Ya que se ha logrado una calidad y una confiabilidad de pruebas que son realmente muy confiables. En este punto, en donde está habiendo principalmente un aumento importante es en el cono sur, pero fíjense qué interesante. Hay un fenómeno que se está repitiendo tanto en Sudamérica, a nivel regional, donde hay un aumento del número de casos, es en Panamá. Y entonces, esta situación que no supera, no es masiva, pero sí ya se está considerando allá que están en la quinta ola en Panamá. Y luego llegamos a El Salvador, donde los datos a mayo 25, quiero aclarar en este sentido, que hacemos uso de esta referencia ya que la página oficial no actualiza datos desde el 9 de abril, ¿verdad? Pero lo que se está viendo, estas son las estadísticas oficiales, sin embargo, y ya para entrar en materia, tenemos un mes, desde hace un mes, o lo que va de mayo, los 26 días de mayo, de finales de abril, lo que va de mayo, hay un incremento en el número de casos mínimo, se pueden ver ahí en la línea roja, pero ha habido un incremento y eso lo he podido yo comprobar en el ejercicio de práctica privada, en donde desde finales de abril, principios de mayo, he estado viendo un promedio de 3 a 5 casos al día de COVID-19, confirmados con exámenes. La mayoría con lo que les comentaba, la prueba antigénica. Es decir, que en este momento se registra un aumento en el número de casos, un aumento en la actividad de la enfermedad, y ya varias personas a través de las redes están comentando eso, que hay mucha gente que está infectándose en este momento en El Salvador. Ahora, lo interesante de esto, y eso lo he podido comprobar, es que al igual que la cuarta ola que se vivió en El Salvador desde finales del 20 de diciembre y hasta el 15 de diciembre, de febrero, que cayó, en la mayoría, bueno, yo todos los casos que he visto hasta este momento, en estos 26 días, 27 días de actividad de la enfermedad, después de un periodo casi de silencio, pasamos casi todo el mes de abril con casi 0 casos, ¿verdad? Vistos en la práctica. Entonces hay un incremento sostenido, pero todos los casos que he visto, al igual que al inicio de la cuarta ola en diciembre, son casos que van de leve a moderado, la mayoría leve, cuya manifestación clínica está siendo como un resfriado fuerte o una influenza leve, que son cosas diferentes, ¿verdad? Son enfermedades diferentes, pero hasta el momento no me he visto en la necesidad de hospitalizar a nadie, ¿verdad? Todos los pacientes que he visto han requerido tratamiento en casa y aislamiento.
tratamiento sintomático en la mayoría de los casos, ¿verdad? Llama también la atención que al igual que en diciembre, estoy viendo y ya hay otros colegas que han reportado lo mismo y otras personas no médicas que dicen, mire, alrededor de donde yo me muevo están aumentando el número de casos, pero llama la atención que se está presentando en forma de brotes familiares. Esto es bien importante, ¿verdad? Son familias enteras. Esas son dos cosas. Y luego, al igual que en diciembre señalamos, al principio, los primeros casos, durante las 2 primeras semanas de mayo, tenían nexo epidemiológico con personas, con viajeros provenientes de los Estados Unidos en su mayoría y algunos de Europa, que vinieron infectados. Entonces, en cuanto a edades, yo he visto desde adolescentes, porque yo no soy pediatra, no veo niños, pero yo he visto desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. No hay un predominio. Todos los pacientes que he visto estaban vacunados con 3 dosis, la mayoría con 2 y hasta con 4 dosis. Y la mayoría ya habían padecido la enfermedad y además estaban vacunados. Esto me lleva a la conclusión de que, dada la similitud del patrón que estamos viendo con lo que se produjo a finales de diciembre y se prolongó hasta febrero, lo que aquí tenemos sin duda alguna es circulación de la variante genética Omicron. Lo que pasa es que en estos momentos en que se han descrito por lo menos 5 sublinajes de esta variante genética, ya no basta con decir hay Omicron, hay que la evaluación completa debería también incluir la determinación del sublinaje, ya, porque hay 5 sublinajes descritos, de los cuales 3 son los que más predominan en este momento en el mundo, en la actividad del mundo. En América, sobre todo lo que se está identificando en Estados Unidos, Norteamérica, que también hay actividad de la enfermedad, y les digo, ya está viniendo ahora, ¿verdad? Es la variante Omicron con su sublinaje BA2.12.1. Y tenemos circulación en África y en Europa de los sublinajes BA4 y BA5, ¿verdad? Lo que sea, lo que en este momento circula acá y ese es el punto importante, hay actividad de la enfermedad que se está incrementando y podría incrementarse en las próximas semanas, pero como hemos aprendido en estos años de experiencia sobre lo que hay que estar en especial vigilancia es en los que se hospitalizan y en los que fallecen de la enfermedad. Entonces, esas dos situaciones, al menos en el universo que yo veo, no se han incrementado. Y esto es interesante, porque esto podría plantear varias posibilidades de lo que está sucediendo. Un escenario posible es que nos encontramos ya en el inicio del final de la pandemia, en donde se va a producir un fenómeno que los norteamericanos han llamado endemización o que la enfermedad entra en una fase endémica, y se vuelve una enfermedad que va a estar permanentemente con nosotros brotando en ciertas épocas del año, al igual que la influenza. Por eso los europeos le han llamado a esto, particularmente los españoles, una gripalización. Es decir, ustedes pueden encontrar a veces esos términos cuando leen. ¿Y qué significa eso? Que se va a volver una enfermedad estacional presente con nosotros por mucho, mucho tiempo, pero que ya no va a significar esos estallidos violentos que nos significaron de la primera a la cuarta ola. Y entonces sí, que el manejo importante de esto va a ser la vacunación, la cual en mi opinión, ya partiendo del próximo año, y debería ser a finales, vamos a entrar en una situación en la cual la vacuna contra la COVID-19 va a ser en un patrón anual de 1 o 2 dosis, dependiendo de lo que vaya surgiendo, tecnologías y variantes diferentes de la vacuna. Incluso ya van a salir al mercado vacunas que en la misma presentación traen la dosis para influenza y la dosis
para COVID en el mismo pinchazo. Es decir, desde ese punto de vista, habría una posibilidad que estamos entrando en el final de la pandemia, pero antes de que esto suceda, y eso lo expuso el doctor Anthony Fauci hace aproximadamente un mes atrás, de que antes de que esta situación se desarrolle plenamente van a haber brotes como el que está ocurriendo en Estados Unidos. Eso es un escenario teórico posible. No se puede afirmar que es lo que está sucediendo con toda claridad, porque siempre existe el riesgo de la emergencia de variantes genéticas de preocupación que puedan ser mucho más agresivas y causar los mismos problemas o peores que nos causó la variante genética Delta, que fue la que aquí generó la tercera dosis, la tercera ola, perdón, que se inició en mayo del 2021 y finalizó a mediados entre la primera y segunda semana de noviembre, y que ha sido la más letal, ¿verdad?, que hemos tenido, y que hizo cambios que mató en todas las edades, ¿verdad? En todas las edades, incluso niños. Doctor Nunca, Cornelio, ¿qué ¿sí? sucedió con las vacaciones de la Semana Santa? Aparentemente, la información es que no tuvimos ningún tipo de incrementos ni alzas en los casos. Es más, no se conocieron en redes sociales o multiplataformas de fallecidos. Y por otra parte, los juegos de la selección nacional que generaron grandes afluencias en el estadio Cuscatlán. ¿Qué información tiene usted sobre este efecto? El análisis epidemiológico de eso es que desde febrero 15, al finalizar la cuarta ola, entonces comenzó a bajar la incidencia. Atravesamos por marzo con muy pocos casos y llegamos a las primeras semanas de abril con casi 0 casos. Es decir, la pandemia entró en un periodo casi de silencio epidemiológico. Eso puede ser atribuido a varios fenómenos. Uno es en los niveles de vacunación, luego el hecho de que en la cuarta ola pudo haberse infectado el 90% de los salvadoreños. Y esto debido a que todo el mundo pensó que estaba pasando con un resfriado o catarro común, una influenza, ¿verdad? Pero que esto generó una respuesta inmune que llevó a que la circulación cesara. Entonces, pero fíjate bien, este tema de lo que está sucediendo ahora en abril, son personas que regresaron, o sea, aquí localmente la circulación ha sido baja por estos temas, pero luego tenemos que comienza a incrementarse. Justo en abril, que tuvimos las vacaciones de Semana Santa a través de viajeros, ¿verdad? Y trayendo probablemente sublinajes, porque cada sublinaje se caracteriza porque hablando de Omicron, tiene la capacidad de evadir la respuesta protectora de las vacunas y la respuesta protectora corporal. Entonces, eso causa que haya muchos infectados, pero pocos casos graves, ¿verdad? Entonces, aquí localmente había poca circulación y entonces eso no dio pie a que hubiera un estallido, ¿verdad? Localmente, pero luego tenemos los viajeros y es lo que hemos estado insistiendo. Estas enfermedades que son vía viajeros requieren de una vigilancia especial en el aeropuerto, en los puertos, y aquí en el país no hay, desde hace muchos meses atrás, no ninguna clase de vigilancia, ¿verdad? Si si se estuviera pidiendo una prueba nasal antigénica, por lo menos, podríamos detectar ahí el momento que el flujo de viajeros se acompaña de muchas personas portadoras de la enfermedad. Y entonces, eso es lo que está sucediendo. O sea, la baja circulación en aquel momento, debido a múltiples causas, hizo que en este tiempo, entre finales de febrero, marzo y hasta mediados de abril, estuviéramos con una muy baja circulación local. En el momento en que las personas salen de vacaciones en Semana Santa y al regreso, entonces comenzamos a ver de nuevo que comienza a elevarse el número de casos nuevos.
Pero en esta situación estamos viendo que una vez más no está significando una grave carga para el sistema de salud, ni público ni privado, porque la enfermedad que está produciendo es leve, de leve a moderada. Entonces, hay personas que siempre van a tener mucho riesgo, los ancianos, mayores de 65 años, diabéticos, pero tenemos también que ya hay altos niveles de inmunidad y eso podría significar lo que estamos viendo. Y lo que sucedió en esos meses, había baja circulación de virus. Entonces, no, afortunadamente, a pesar de esos eventos, que en otras condiciones actúan como superdiseminadores, ¿verdad? No funcionaron así por la baja circulación. Ahora lo que está circulando es Omicron en alguna de sus sublinajes y sí está aumentando y probablemente en las próximas semanas va a aumentar el número de casos. Y lo que nos lleva al hecho de que el uso de la mascarilla sigue siendo importante. Nunca estuvimos de acuerdo con la posición oficial de que era voluntario. No, todavía usen mascarilla. Mi consejo, usen mascarilla y sigan usando las mismas precauciones que se han dicho a lo largo de los años, porque el problema es que hay personas en El Salvador, y fíjate, no sabemos cuál es el nivel de vacunación en este momento. Tengo la impresión de que casi está parado, ¿verdad? De que no hay demanda de vacunas y hay muchos salvadoreños que no se han vacunado. Hoy mismo veía yo un paciente de avanzada edad y le pregunté, mire, y al final y se vacunó, no me vacuné porque me da miedo las vacunas. Entonces, por eso hay que usar mascarilla y seguir las normas de protección porque podemos infectar. De eso que para nosotros va a ser un catarrito o una influenza, podemos infectar a alguien que puede morirse. Todavía hay riesgo, no ha pasado. Pero entonces es posible, y es nuestro deseo que así sea, que el mundo esté entrando en este momento en una fase de final de pandemia. Sin embargo, todavía hay factores preocupantes porque en Panamá, revisamos también ha aumentado el número de ingresados, además del número de casos, y ha aumentado un poco los muertos. Y si sucede en Panamá, por eso es que tiene que tener una visión regional. Sí. ¿De qué sirve que yo aquí esté tranquilo y todo si en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, Panamá, hay una actividad incrementándose de la enfermedad? Porque eso puede venir vía viajeros acá y significa que hay un componente nuevo en algunos de los sublinajes nuevos que he comentado de Omicron. Y entonces no podemos bajar la guardia. En otras palabras, aunque hay un tema de tranquilidad, una percepción de que hay tranquilidad, de que no hay personas abarrotando los hospitales, pero la pandemia no ha terminado. En mi opinión, va a tardar probablemente lo que resta del año para, si estamos ahora en una fase de endemización o gripalización, eso se va a establecer plenamente durante lo que falta del año, ¿verdad? Son 6, 7 meses. Entonces, durante ese tiempo no podemos descuidarnos. Y en este momento, en las próximas semanas, va a ir en incremento el número de casos. Esperamos, nuestro deseo, que se mantenga en ese patrón de cuadros de leves a moderados, que van a requerir más que todo aislamiento y manejo sintomático de la enfermedad. Hacemos un corte con la conclusión en este primer segmento de nuestro invitado, el doctor Jorge Panameño, que nos dice categóricamente: la pandemia no ha terminado. Regresamos después de este corte. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad hacemos un repaso sobre el estado actual de la pandemia por el COVID-19. Nos acompaña el doctor Jorge Panameño, que siempre está orientándonos, educándonos, incorporando
lo más actualizado en el mundo sobre la pandemia por el COVID-19. Doctor, ¿qué países reportan alguna quinta ola si es que ha existido? Sí. Nueva Zelanda, ¿verdad? Nueva Zelanda en ese momento tiene, pero bien serio lo que está ocurriendo en Asia. Ahí hay cuartas, quintas olas dependiendo de cada país. Tuvimos problemas en Vietnam, en Singapur, ¿verdad? En Hong Kong, al momento parece estarse estabilizando. En China todos hemos estado pendientes de los acontecimientos en Shanghái, ¿no? Y de nuevo, la situación que llama mucho la atención es Nueva Zelanda, ¿no? Pero una vez más, estas olas que se están dando no van acompañadas de esa mortalidad y letalidad que vimos entre la primera y de la primera a la tercera ola, ¿verdad? Por ejemplo, se discutió mucho sobre la necesidad si había justificación real, por ejemplo, para cerrar Shanghái, una ciudad de 26 millones de habitantes, cuando estaban reportando en una letalidad, una mortalidad asociada, 8 personas muertas. Y por 8 personas fallecidas cerraron esta ciudad e interrumpieron el comercio mundial, ¿verdad? Porque Shanghái es el puerto más importante y ustedes saben, China es el proveedor del mundo de muchas cosas, materias primas, y eso ha tenido graves repercusiones sobre la economía en el mundo, pero que hasta hoy esa política de cero COVID, que es la base filosófica de la estrategia que siguieron ahí, no estaba justificada por la carga de enfermedad, ¿verdad? Pero ahí es donde está, y recordemos, bien cercanos a nosotros está Panamá. Costa Rica también está reportando un aumento de casos, pero de nuevo, cuadros leves a moderados. Entonces, en Centroamérica, en la región, y estos 2 países, Panamá y Costa Rica, son los que tienen el mejor manejo epidemiológico de la región, ¿verdad? Cifras confiables, datos con riguridad científica, y entonces es posible que aquí estamos iniciando ya una quinta ola. Habría que observar qué pasa en las próximas 2 semanas, porque está aumentando el número de casos. Pero eso no significa que hay que ir a cerrar y hacer cosas, no. Ahora, más importante es poder orientar a las personas sobre que el mayor riesgo es que la enfermedad llegue a los no vacunados o a los que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Que igual, aún estando vacunados, pueden tener problemas serios. Entonces, eso es lo que sucede en este momento, estamos de ojo sobre lo que está pasando en Panamá y Costa Rica, sobre todo porque los datos que ellos generan son confiables. De nuevo, ¿qué está pasando en El Salvador? Tenemos las estimaciones, extracámara me preguntaba Ricardo, bueno, si desde el 9 de abril no se actualiza la página y los informes que da el Estado en El Salvador, el sistema de salud, ¿cómo hacen para calcular esas cifras y esas gráficas que mostraron? Hay una cuestión importante, Salvador, a la ciudadanía. Fíjense que hoy día es difícil ocultar ciertos hechos, porque la ciencia ha desarrollado, haciendo uso de la estadística y las matemáticas, la capacidad de desarrollar modelos matemáticos que predicen hasta con un 95% de confiabilidad los fenómenos que estamos viendo. Y entonces, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas la Organización Mundial de la Salud daba cuenta que en El Salvador ellos habían calculado un exceso de mortalidad de casi 18,000 pacientes durante la pandemia en El Salvador, ¿verdad? Es decir, que esto es el fenómeno que yo he llamado el fenómeno de la alfombra. Algunas personas pretenden ocultando datos en la técnica de aquel que barre su casa, tiene una montaña de polvo y basura y lo mete debajo de la alfombra, en la confianza de que no se va a ver, pero esto protruye
Y esa producción se puede calcular con modelos estadísticos, tanto de casos nuevos, se llama incidencia eso, como de hospitalizados, como de muertos. Y entonces, estos modelos estadísticos que son ahora publicados por instituciones tan serias como Johns Hopkins. Por cierto que la Universidad de Johns Hopkins jugó un papel fundamental en la eliminación, de la erradicación de la viruela humana en su hora, ¿verdad? Que es una cosa que está volviendo hoy a mucha actualidad debido al tema de la viruela de simios o de monos. Entonces son gente muy, muy, muy confiable, receptores de premios Nobel y muchas cosas en el trabajo que hacen. Y entonces hay varias universidades y centros en el mundo académico que vigilan a todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, aunque alguien pueda decir que hubo solo 4.000 muertos o 3.000 muertos, hay maneras de establecer la realidad con una posibilidad del 95%. Entonces eso se está haciendo en todo el mundo, ¿ya? Y cada vez son más los centros de excelencia que se unen a esto, como por ejemplo el Instituto Imperial que hay de epidemiología, es el Instituto Imperial de Londres que dedica a epidemiología, la Universidad de Oxford, ¿verdad? Inglaterra, y Johns Hopkins ahora, y muchos otros centros que están vigilando lo que sucede en el mundo entero. Entonces quiero decirles que si ustedes quieren saber lo que en realidad, lo más cercano a la realidad de lo que está pasando, acudan a la página Nuestro Mundo en Datos, o sea, World in Data, que está ahí de libre acceso, y ahí van a ver los datos ajustados de acuerdo a este tipo de medidas que son muy estrictas y es cercanas a la realidad. Pero al final de cuentas, lo que cada uno de ustedes que me están escuchando y viendo deben considerar es que la pandemia no ha terminado. Hay que usar la mascarilla, hay que usarla todavía. Probablemente hay una enorme posibilidad de que nos encontremos ya al final de la pandemia. Y esto va a ser una realidad siempre y cuando nos surja una variante genética que tenga características tremendas. Por eso es que mi posición ha sido, ya desde hace meses, que el rumbo de la pandemia lo va a determinar las mutaciones que pueda sufrir el virus. Y es de que estemos pidiéndole al creador, ¿verdad, Señor? De que esto sea el rumbo que la pandemia está tomando, pero se va a tardar unos meses y durante esos meses pueden haber brotes que pueden afectarnos a nosotros, a nuestra familia, y por tanto seamos muy prudentes, ¿verdad? Hay personas que creen yo sé que todos estamos hartos, realmente hay un hartazgo de la mascarilla, de no poder ver a nuestra familia y de tantas cosas, pero digo yo, corramos la última milla, hagamos el sprint, ¿verdad? De esta maratón que nos ha impuesto la vida. Doctor, La sobre realidad. las vacunas, ya nos escucharon nuevas marcas, nuevas casas de laboratorio en la producción, nos están cubriendo con todas estas variables que usted nos explica de Omicron, qué pasó con la pastilla de Merck, qué actualidad tiene usted sobre estos datos. Bueno, son dos, hay novedades en el tema de la prevención, vacunas, novedades en tratamientos, medicamentos y novedades también en el diagnóstico, los métodos diagnósticos, ¿verdad? En cuanto a vacunas, aquí hay una situación bien compleja y es que las vacunas que hemos tenido disponibles hasta hoy se llaman de primera generación porque la base en la cual se basó su diseño y contra quien se dirigió la defensa que se generen son los virus, la cepa original de Wuhan. Entonces son de primera generación. Ahora están ya en desarrollo vacunas de segunda generación
que no ha surgido en el mundo porque hay ciertas dificultades. Mucho de eso tiene que ver con el mercadeo de las compañías que más producen, más fuertes. Pero debo decirte que hay una vacuna nueva que se llama Novavax, de la casa no, que es norteamericana y que en Estados Unidos no la han aprobado, pero en Europa ya tiene varios meses de estarse utilizando. Entonces, en España y en otros lugares, esta vacuna tiene varias características. Primero, ya se probó, es de las pocas que se han probado y funcionan contra variantes genéticas diferentes, tales como Omicron y otras, Delta y otras, ya se probó y tiene una alta eficiencia contra esta. En segundo lugar, la tecnología bajo la que se produce es una tecnología clásica, que tiene mucho menos dudas y sospechas que se levantaron sobre las vacunas de ARN mensajero. Esta es una vacuna que se produce con la misma tecnología con que se desarrolla la vacuna antipapilomavirus y la vacuna para hepatitis B. Entonces, ya aprobada por más de 20 años y que no se le han asociado ningún otro problema. Que 2 dosis con una eficiencia ya aprobada en el campo de arriba del 90%. Entonces, pero por razones no muy claras, Estados Unidos no la ha licenciado. Y ya se está produciendo en India también, que va a salir pronto, ya lo que están abasteciendo diversos países. Entonces, y ahí va, las mismas casas tradicionales como Pfizer, Moderna y otros, tienen ya en desarrollo nuevas vacunas que van a llegar en los próximos meses, no me cabe la menor duda a mí. Entonces, yo calculo que antes que el año finalice o a principios de otoño vamos a tener disponible, al mercado van a llegar vacunas de segunda generación, mucho más seguras, más eficaces o igualmente eficaces que la hora que tenemos y esperemos que se desarrollen mecanismos para que podamos tener esas vacunas disponibles acá. Entonces, eso es bien importante y la ciudadanía debe tener la certeza de que aquellos que no tenemos nada que ver con la situación estatal, y una vez que nos enteremos, vamos a poner en conocimiento a la población de lo que hay, de los últimos desarrollos en este campo, porque estamos pendientes, asistiendo a reuniones internacionales y teniendo contactos de lo que hay y ya viene, pronto está por salir una gran cantidad de vacunas que están en fase avanzada de investigación, ¿verdad? Eso es cuestión de tiempo, meses, diría yo. Por otro lado, en cuanto a tratamiento, en este momento son cinco medicamentos que son los que están autorizados. 2 de ellos son anticuerpos monoclonales no disponibles en El Salvador, por cierto, porque son medicamentos de alto costo y de hecho aquí sucede una cosa bien interesante. Fíjate, por ejemplo, te puedo decir que tenemos 13 años de que en El Salvador no tenemos antibióticos nuevos, por ejemplo, que han sido desarrollados y sería un día interesante discutir qué es la causa, por qué 13 años, qué pasó 10 años antes y qué ha pasado en estos 3 años de la nueva administración, por qué no tenemos la llegada de estos productos. Bueno, pero de estos 5, entonces los anticuerpos monoclonales no están. Sí he sabido yo que el Estado adquirió algunas dosis que estuvieron disponibles en el Hospital El Salvador, nada más, de anticuerpos monoclonales. Es un medicamento biológico que son defensas ya formadas, producidas directamente en contra del virus, pero que han tenido algunos problemas, sobre todo que generan mayor resistencia y pueden también ser disparadores de emergencias de mutaciones en los virus. Y luego tenemos 3 medicamentos autorizados. El Remdesivir, tenemos ya bastante tiempo de estar usando, fue el primer antiviral en la vía endovenosa que ha cambiado su uso, su dosis y su momento. Fíjate que yo desde aproximadamente julio-agosto del año 2020 sostenía que una de las claves principales en el manejo de esta enfermedad es el tratamiento temprano. Y decíamos, si comenzamos el tratamiento entre los 3 primeros días de la enfermedad, esto va a cambiar la historia,
¿verdad? Puede salvarle la vida. Y todos estos medicamentos, los 5 nuevos, entre los cuales está el Remdesivir, que decía endovenoso, pero entonces hay 2 tabletas. Una es la de Pfizer, que tiene un nombre un poco, es la combinación de 2 antivirales y se conoce por su marca, que es Paxlovid, ¿verdad? Que tiene entre un 86% y un 90% de eficacia para cortar el desarrollo de la enfermedad si lo damos dentro de los 3 primeros días. Pero tiene sus problemas también, son medicamentos de uso delicado. Y el menos eficaz de todo eso es el molnupiravir, el 5º medicamento, que es el que adquirió el Estado de El Salvador para estar repartiendo de una forma masiva, con lo cual nunca estuvimos de acuerdo, porque es un medicamento de uso extremadamente delicado, capaz de producir malformaciones congénitas, capaz de alterar el crecimiento de niños y adolescentes y que compromete que esa posibilidad de mutagenicidad dura en el varón hasta por 3 meses después de haber terminado el tratamiento y en la mujer que está en edad fértil y en condiciones de embarazarse tiene que tomar primero estar segura de que no esté embarazada al momento que inicie el tratamiento, de no embarazarse durante los 5 días y hasta por 7 días después de haber tomado este medicamento que es molnupiravir y que es un medicamento de uso delicado que tiene hasta un 30% de eficiencia para cortar la progresión de la enfermedad. Por el momento no ha habido nada nuevo en esto. Son los 5 que hay y luego hay progresos en el diagnóstico donde, por ejemplo, la PCR actualmente que más se está utilizando es una técnica que se usa en saliva. Porque mira, es el tema de que te hagan PCR es algo terrible. Yo ya pasé por eso. Y esta técnica de que te hurguen la nariz y la garganta, que tú sientes que el palillo sale de tu cráneo al otro lado, que estás en endoscopia. Y en la nariz he visto varios pacientes, me he encontrado pacientes en sala de operaciones que de la purgada de esta PCR desarrollan hemorragias que hay que llevarlos a sala de operaciones. Eso ya debería ser pasado y aquí en el país ya debería de introducirse estos métodos, que esa es la función de la administración, ¿verdad? Ver que llega de los organismos que se dedican a esto, ¿verdad? No solo estar poniendo trabas que tardan 3 años en que tengamos a disponibilidad medicamentos que salvan vidas, sino que también estar viendo qué hay de nuevo y favorecer que esos técnicas, esos medicamentos lleguen al alcance de la población salvadoreña. Doctor, básicamente eso, ¿verdad? Y una vez más, quiero enfatizar que preparemos nuestra mente en el sentido de que la vía final de la vacunación va a ser una vez al año, 1 o 2 dosis, depende de lo que está haciendo. Hay una nueva vacuna que no es nueva, pero que China acaba de ser autorizada para utilizar una vacuna unidosis, que tiene básicamente, es la misma tecnología de la vacuna Johnson & Johnson, ¿verdad? Acaba de ser autorizada por la OMS 2 o 3 semanas atrás, pero en realidad no es una gran novedad, puesto que es lo mismo que ya teníamos sería la segunda vacuna unidosis. Muchas gracias, doctor Jorge Panameño, por su colaboración, por su contribución, por donar su tiempo para todos los televidentes y cibernautas. Agradecemos su contribución y también para muchos hermanos latinoamericanos que a través de las multiplataformas de redes sociales ven este programa. Que Dios le bendiga y muchas gracias por sus aportes. Bendiciones. Y sobre todo que Dios bendiga a El Salvador, ¿verdad? Así el aporte del doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, que nos ha ilustrado hasta este día cuál es la situación de la pandemia por el COVID-19 y el estado actual desde sus reportes y desde el ejercicio de la profesión médica en El Salvador. Que Dios le bendiga y recuerde, la pandemia no ha finalizado, a utilizar la mascarilla y todas las medidas de prevención. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de
de esta estación televisora.